Hoy vamos a meternos de lleno en un tipo de epilepsia infantil muy particular, una que empieza por los ojos. Se llama epilepsia occipital visual de la infancia, o COVE. El nombre, la verdad, puede sonar un poco imponente, pero vais a ver que entender bien de qué va es clave, y en la mayoría de los casos bastante tranquilizador. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si una crisis epiléptica empezara viendo luces de colores? Pues bueno, esto no es una pregunta teórica, es literalmente el síntoma que define el síndrome del que vamos a hablar. Es un fenómeno visual muy concreto que resulta ser la primera pista y la más importante para llegar al diagnóstico. Para entenderlo todo bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver qué es exactamente el COVE. Después, nos sumergiremos en cómo son esas crisis visuales, que son la seña de identidad. Luego veremos cómo se diagnostica, cuál es el pronóstico y para terminar ataremos todos los cabos para entender qué significa todo esto en conjunto. Venga, pues empezamos por el principio. ¿Qué es exactamente este síndrome y en qué se diferencia de otras epilepsias que aparecen en la infancia? Pues mira, según la definición oficial, el COVE es un síndrome de epilepsia focal que es autolimitado. Esta palabra es oro. Autolimitado significa que tiende a desaparecer por sí solo con el tiempo. Y la otra parte fundamental es que afecta a niños con un desarrollo neurológico completamente normal. Solo con estos dos puntos el marco ya cambia y nos da bastante tranquilidad. A lo mejor a alguien le suenan otros nombres, como epilepsia occipital benigna de la infancia o síndrome de Gastauth. Son nombres antiguos. Se dejaron de usar porque la palabra benigno, aunque el pronóstico sea bueno, a veces puede minimizar el impacto real que una condición así tiene en el día a día de un niño y su familia. Vale, y ahora vamos al corazón del asunto. ¿Cómo son exactamente estas crisis? Porque describir bien la experiencia es el primer paso para poder reconocerla. Aquí tenemos la descripción de lo que vive el niño o la niña, y no es algo vago, es súper específico. Son círculos pequeños y de muchos colores, que aparecen de repente por el rabillo del ojo y se van moviendo de un lado a otro. Y todo esto pasa muy rápido, dura segundos o como mucho menos de 3 minutos. Ojo, que a veces, justo después de las luces, pueden tener una pérdida de visión que dura un ratito. Los médicos lo llaman ceguera ictal, pero se pasa enseguida. La crisis no siempre se queda solo en lo visual. A veces es como una onda que se va expandiendo. Empieza con las luces, que es el aura, pero esa actividad eléctrica puede hacer que luego los ojos o la cabeza se desvíen hacia un lado sin querer. Y si la onda sigue creciendo y se propaga más por el cerebro, pues puede llegar a provocar síntomas motores como sacudidas en un brazo o una pierna. Y ojo con este dato, en la mitad de los casos, un 50%, después de la crisis aparece un dolor de cabeza muy parecido al de una migraña. Esta conexión es tan habitual que a veces crea un verdadero rompecabezas. ¿Estamos delante de una epilepsia o es una migraña con aura? Ahora vemos cómo distinguirlas. Entonces, ¿cómo resuelven los especialistas este puzzle? Vamos a ver las piezas que necesitan encajar para tener un diagnóstico claro y seguro. El diagnóstico se apoya en 3 pilares. El primero, y más importante, es la historia, lo que cuenta la familia. Esas crisis visuales muy breves, que suelen pasar de día, en un niño por lo demás sano. El segundo es el electroencefalograma, el EEG, que básicamente registra la actividad eléctrica del cerebro. Ahí se buscan unas señales muy concretas, unas puntas, justo en la parte de atrás, en el lóbulo occipital, que es nuestro centro de la visión. Y el tercer pilar es la resonancia magnética del cerebro, y esta tiene que ser completamente normal. Es fundamental para descartar que haya alguna otra cosa, alguna lesión que esté causando las crisis. Y aquí está la gran pregunta: ¿epilepsia o migraña? La diferencia está en los detalles. La crisis de COVE es como un flash. Empieza de golpe, es muy corta y se ven círculos de colores. En cambio, el aura de una migraña es más como un amanecer. Aparece poco a poco, dura más tiempo y las formas suelen ser líneas o zigzags. Saber diferenciarlos es absolutamente crucial para dar con el tratamiento adecuado. Muy bien. Una vez que se tiene el diagnóstico, llega la pregunta más importante para cualquier familia. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo? Y aquí es donde llegan las buenas noticias. El pronóstico en general es bueno. Para la gran mayoría, entre un 50 y un 80% de los niños, las crisis desaparecen por completo cuando llegan a la pubertad. Esto confirma lo que decíamos al principio, que es una condición autolimitada. Es verdad que hay un porcentaje más pequeño en el que las crisis pueden continuar y por eso el seguimiento es importante, pero la tendencia clara es hacia la curación. Y llegamos a la frase que para muchas familias lo es todo. Es una cita directa del documento de consenso de los expertos internacionales, que dice: el desarrollo generalmente se mantiene normal. Esto responde a la mayor de las preocupaciones.
A pesar de tener estas crisis, la inteligencia del niño o la niña, su capacidad de aprender y de desarrollarse, no suelen verse afectadas en absoluto. Bueno, y para ir terminando, vamos a recoger todo lo que hemos visto y a entender por qué es tan importante poder ponerle un nombre y apellidos a este conjunto de síntomas. Al final, tener un diagnóstico preciso como epilepsia occipital visual de la infancia no es solo poner una etiqueta, es mucho más que eso, es tener una hoja de ruta. Permite guiar el tratamiento, saber qué esperar del futuro con un pronóstico bastante claro y quizás lo más valioso de todo, da a las familias la tranquilidad de saber exactamente a qué se enfrentan. Entonces, ¿por qué importa tanto un nombre específico para una epilepsia? Pues porque epilepsia occipital visual de la infancia deja de ser un miedo sin nombre para convertirse en un desafío conocido. Es un mapa que nos dice dónde empieza el problema, qué se puede sentir y, lo más importante, nos indica cuál es el destino más probable y el camino para llegar a él. Y saber eso, creedme, lo cambia absolutamente todo.